It's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Así que muchísimas cosas que analizar esta noche, incluida la tardanza con la que Hillary Clinton comparecía ante la opinión pública, en la que suponemos el momento político y personal más doloroso del aspirante a la Casa Blanca. Arrancamos. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Fran Vigorito, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas por noches, decirlo de por una ser forma. educados. Sí. Te pido una sensación. ¿Has asimilado ya? Me siento todavía en estado de shock. La verdad es que siento bastante tristeza, depresión, enfado. Es como un duelo, la verdad. Siento como si estuviese en un tanatorio diciendo adiós a lo que yo pensaba que era la América que conocía. Ahora me parece que es otra cosa. Que se ha ¿Hay ido. dos Américas claramente en estos momentos? Sí, sí, claramente sí. Sí. Está las costas, está el medio, hay una guerra de culturas que hemos visto desde los años 80, pero que ahora está aún más agudo que nunca. ¿Qué ha pasado? Vamos a tener tiempo de analizarlo esta noche, pero si tuvieras que dar bueno, pues un titular casi impetuoso de lo que ha podido suceder, de qué ha fallado, de cómo no se ha visto venir esto en los 2 años que Trump lleva superando todos los obstáculos hasta llegar a la Casa Blanca, ¿qué ha sucedido? El Estados Unidos ha elegido su chiquilicuatre. Eso es lo que ha pasado. Es que la gente ha querido un cambio tan desesperadamente que han elegido un hombre realmente impresentable en cualquier otra elección para ser presidente de Estados Unidos. Y a toda costa querían cambio. Hillary Clinton representaba un tercer mandato de la política de Obama, más o menos, y la gente pues no quería, estaban hartos, había mucha gente sufriendo en la clase media, estaban sintiendo que el país iba de mal camino, que las cosas les costaba demasiado, que no recuperaban desde la crisis financiera, mucha presión. Y Trump ofrecía soluciones muy fáciles, todo es blanco y negro, confía en mí, yo voy a solucionar todo. ¿Quieres trabajos? Los voy a traer. ¿Quieres mejor prestigio en el mundo? Lo voy a traer yo. Y así es muy fácil decir pues, que sí, porque Hillary Clinton, pues no, las soluciones son complicadas, hay que reconocer las pero, cuestiones. bueno, pero Trump ofendió a mucha gente en todo este camino, a pesar de lo cual Claro. hubo gente que no le importó. Sí, yo creo que además de la frustración económica con la clase media, también hay un factor que no se puede negar y aunque sea muy feo hay que reconocerlo, es vergonzante, pero hay debajo un racismo, un sexismo, un reflejo para volver a tiempos que eran más fáciles, eran más simples, que los blancos y los hombres dominaban todo y no había que tener tanto cuidado con lo que decías y tener tanto respeto para tanta gente. Y creo que ahí es un factor muy importante. Supongo que has establecido algún tipo de contacto con amigos, con familiares. Tú eres de Nueva York. Un poco, ¿cuál es la sensación que hoy compartís los estadounidenses? Depresión. Yo me levanté a las 5 de la mañana para ver los resultados y cuando me desperté, pues Trump había ganado Florida, estaba camino de ganar las elecciones y escribí en Facebook, pero estoy teniendo un ataque de pánico, eso es una pesadilla. Me decían, Frank, vuelve a cama, que mejor para ti. Había una depresión tremenda. Algunos amigos míos con niños decían, ¿cómo voy a explicar esto a mis niños cuando se levantan por la mañana? ¿Qué les voy a decir? Que los bullies que son malos, que no se puede conseguir todo a base de agresividad y de insultos y de poder, ¿sabes? ¿Cómo voy a explicarles eso? Que algunos decían que ya tenían miedo antes de ir a cama. ¿Qué va a pasar si gana Trump, mamá? Una desesperación total. Hablamos de una victoria enfado. que se produce hoy, pero estamos hablando de un largo periodo. Suele suceder, además, que el presidente que es elegido repite en la segunda convocatoria, digamos, con lo cual podemos estar hablando de 8 años, 8 años. de presidente de Donald Trump. Sí. ¿Qué puede pasar en estos 8 años? Muchísimas cosas. Vamos a ver, ahora mismo tiene las 2 cámaras del Congreso.
Entonces tiene casi un talón en blanco para hacer lo que le dé la gana durante 2 años. ¿Qué tienen en común la mayoría de los republicanos y Donald Trump? Pues quitar la reforma sanitaria de Obama, subir los impuestos, bajar los impuestos a los más ricos, olvidarse del calentamiento global, que es un chiste, que no existe, que es una conspiración de los chinos, quitarse de los tratados ya el Acuerdo de París del año pasado. Va a nombrar un juez al Corte Supremo, seguramente muy conservador. Puede que haya más porque hay otros jueces que son mayores y seguramente van a intentar aguantar todo lo que puedan, pero a ver, si eres mayor, pues, puedes morir, puedes tener que jubilarse. Esas cosas son consecuencias de plazo largo. ¿Sabes? Y con los inmigrantes, que era una de las cosas que más nos puede asustar, ¿qué va a suceder? Porque él ha dicho cosas muy terribles. Sí. Lo del muro casi es claro, lo más estrambótico de todo. El muro no es factible, claro. y ni su partido piensa que pueda hacer el muro. Pero vamos a ver, la política de inmigración es un tema muy sensible. Incluso George Bush, presidente, quería hacer una reforma y su propio partido no le dejó. Ahora, igual hay más en común entre Trump y los republicanos en ese tema de migrantes. Él había hablado de crear una nueva policía para buscar los inmigrantes ilegales. Y yo no sé, igual lo puede hacer. Una respuesta a medias. Pienso que hay motivos serios para estar preocupados, pero pienso que el tono de algunos periódicos, ¿no? Porque el tono de algunos periódicos ha sido así durante la campaña y también sigue ahora, de absoluto pánico, ¿no? Sí. También es problemático. Y voy a explicar por qué. Yo creo que hay motivos para preocuparse porque Donald Trump realmente, primero, no tiene una ideología concreta, ¿no? Eso lo ha dicho su propio partido, y su propio partido ha dicho que es una mezcla de ideas antiguas republicanas que no encajan unas con las otras y que, bueno, que están ahí. Y entonces él ha utilizado en cada momento la idea que le parecía que en ese momento pueda ganar una parte del electorado. Ha cambiado de opinión cada día. Y personalmente creo que tiene un problema de control de impulsos en general, ¿no? Ese es mi diagnóstico. Esto ya como psicóloga. Eso ya como psicóloga. Y también creo que ha habido un periodista estos días que ha salido, que le ha ayudado a escribir un libro, ¿no? Sobre su carrera y que, bueno, que se arrepiente de haberlo hecho y que está diciendo que realmente tiene problemas graves de concentración de la atención, que no puede estar más de 2 minutos atendiendo a nada, salvo que se hable de él mismo, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hay algún precedente ya entre los presidentes sí, de bueno, Estados Unidos. George Bush no fue mucho mejor, pero la cuestión es que yo creo que en este caso es más, él tiene un control de impulsos bastante más problemático, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema. Creo que también es un problema del hecho de que en este momento no hay realmente control, ¿no? Porque como decía también Frank, el Senado y la Cámara de los Representantes está dominada por los republicanos. Y no nos olvidemos que los otros candidatos republicanos que habían empezado en la campaña eran incluso más del Tea Party que él. Es decir, que en este momento el giro a la extrema derecha puede ser bastante considerable, ¿no? en Estados Unidos. Así que vamos a ir después a los detalles. Pero el tema del tono, ¿no? Que se está utilizando, y yo creo que es problemático por una razón. Es ese tono, ese pánico y ese discurso que estamos utilizando en el análisis que a veces nos impide ver la realidad. Es decir, nos impide ver cómo es que hemos llegado aquí, claro, cómo es que no podamos entender cómo una parte tan considerable del electorado, que además está en todas las clases sociales, es decir, no han sido los votantes con más bajos ingresos, no han sido los votantes que sean solo hombres, han sido también las mujeres los que han votado a Donald Trump. Es decir, y ha sido la única cosa constante que se puede observar es que han sido los votantes blancos, ¿no? Es decir, hay un tema racial que no hemos querido enfrentar durante mucho tiempo, yo creo que no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, pero creo que el análisis que tenemos que hacer es cómo es que hay esta división entre la interpretación de las élites y la interpretación de una parte importante de la población que está diciendo otra cosa. Así que mesura en el análisis y búsqueda de responsabilidades para tratar de explicar qué es lo que está sucediendo. Esto forma parte, como ya se ha comentado, de un movimiento que enlaza las elecciones en Estados Unidos, pero también con el Brexit, con la emergencia de la ultraderecha en diferentes países de la Unión Europea. Roberto Blanco Aldés, muy buenas noches. Buenas noches. Insisto en la misma pregunta, ¿cuánto de preocupados tenemos que estar por la deriva en la que entra el mundo? Bueno, yo estoy muy preocupado. Creo que la noticia de la victoria de Trump es una noticia muy mala para los norteamericanos, que van a notar cambios muy notables en la política interior, lo decía antes Fran, yo creo que en política sanitaria, en políticas sociales, en política comercial van a notar cambios muy malos y muy pronto además. Y yo creo que es una noticia muy mala para el mundo, ¿no? Yo creo que es una noticia muy mala para el mundo, un mundo muy complejo, en donde lo que aporta Trump básicamente son soluciones sencillas, ¿no? Aquello que decía
el filósofo este norteamericano, ahora no recuerdo el nombre, luego me acordaré, que para todo problema complejo hay siempre una solución fácil, sencilla y equivocada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aporta Frank. Vamos a ver, yo hay dos cuestiones que quería mencionar en esta primer turno muy brevemente. La primera, yo creo que hay que situar lo que ha pasado en sus justos términos, porque lo que ha pasado es que 6 estados han cambiado de lado, 6, no más de 6, respecto de las elecciones de Obama, las segundas elecciones de Obama. Las primeras no sirven como elemento de comparación porque las primeras de Obama fueron excepcionales, las segundas son las que importan, y solo hay 6 estados que han cambiado de lado, es decir, que votaban republicano y han pasado, votaban demócrata y han pasado a votar republicano, y de esos 6 estados, en 4, Trump ha ganado por un punto, no, bueno, 48, 49. En el voto ciudadano ha ganado Hillary Clinton. Claro, de hecho, en voto ciudadano ha ganado Hillary Clinton. Y en términos de cambio de voto, son aproximadamente 8 millones en un país de 300 millones de habitantes. No es una cosa significativa. Es decir, que yo creo que esto hay que situarlo en su justo sentido. Es decir, que si en estos momentos los 4 estados en donde ha ganado Trump por un punto hubiese ganado por un punto, que es un cambio en algunos estados de docenas de miles de votantes, no de cientos de miles, de unas docenas de miles de votantes, estaríamos hablando de que Hillary Clinton ha ganado por 30 votos electorales. Por tanto, esa es la primera reflexión. Segunda, esto no quiere decir que no tengamos un problema, porque yo creo que el fenómeno de fondo que explica la victoria de Trump, contra todo pronóstico, es el fenómeno de fondo. Hay un elemento de continuidad, hay elementos propios de la dinámica, como es obvio, de la dinámica norteamericana, una cierta decepción con las políticas de Obama, pero yo creo que el gran fenómeno de fondo, que es la antipolítica, el enfrentamiento a la política tradicional, a lo que aquí se ha dado en llamar la casta, ese fenómeno es el mismo que se produce en España, es el mismo que se produce en Alemania con Alternativa por Alemania, en Austria, es el fenómeno del Brexit, es decir, que ese fenómeno es común. Y yo creo que esto es lo que nos tiene que preocupar. Es decir, estamos en una situación de profunda impugnación del sistema político democrático, y esto es lo que nos tiene que preocupar, porque esto va de un lado al otro del océano. Decías, contra todo pronóstico, es otra de las cosas que también hay que analizar. ¿Qué ha sucedido para no haber sido capaces en un país con los medios de comunicación? Lo que dice Ademina, que nos hemos negado en gran medida por corrección política a analizar los problemas, porque es mejor no decir determinadas cosas. Entonces nos encontramos con esta situación terrible. Lourenço Fernández Prieto, moi boa noite. Levamos acumulando días históricos dende hai 8 anos, pero este probablemente sexa un deles. Esta data aparecerá marcada o día que gañou Donald Trump. Ti non sei como de preocupado estás, como ubicas esta circunstancia. Visto desde o punto de vista do historiador, e moi boas noites, que non son boas, como ben decía Fran, a min isto me plantexa moitas preguntas. Respostas teño moi poucas, non? A cuestión é cara onde imos. Bueno, un pouco como se decía hasta agora, non? Moita xente o dixo hoxe, me parece, ainda que eu estuve casi todo o día traballando e puido falar con pouca xente fora da miña facultade, non? E do meu traballo. Pero hai unha imaxe que a todos nos ven á cabeza, que é as eleccións do 33 en Alemania. E os 20 e os 30, porque efectivamente, recordemos, falando da corrección política que se refería a Roberto e dos problemas de fondo, recordemos que, bueno, isto non é a primeira vez que pasa, non? E nin en términos electorais, nin en términos de masas, é dicir, do comportamento da xente nunha determinada dirección. E despois teremos tempo de falar deso. Non, o que me fago son preguntas. Logo, pensando no lema de Trump, e iso, digamos, me fai desconfiar, esa idea de América grande outra vez, non? Grande, non? E unha. Bueno, eso está por ver. Unha porque detrás hai moito racismo, non? E libre. E isto, en España, nos recorda unha grande libre. E non é un xogo de palabras, é que, digamos, a semántica e a análise do discurso nos permite entender de que estamos falando cando falamos de política ou de outras cousas, non? E solamente para apuntar, eu creo que, en fin, porque falaremos despois desto, non? Eu creo que, efectivamente, a cuestión é como lle chamamos a isto que está pasando. Que está pasando? Hoxe pola mañá da piscina, unha colega da Facultade de Económicas que coincidimos me decía, isto é un cambio de paradigma, mentras daba unha abrazada. Efectivamente. Sí, isto é un cambio de paradigma. O sea, hai algo que a todo mundo, desde primeira hora, dice, aquí está cambiando algo moi profundamente. Don, quen votou? Lourenço, os profesores de universidade, porque estar nadando e dicir yo, colega, isto é un cambio de pero paradigma. É un síntoma de civilización. Pero é unha broma, caramba. Pero todo o mundo entendía, paramos de nadar e tamén a monitora e outro. Bueno, isto está morrendo xente que nunca morrera, que é a traducción de cambio de paradigma. É unha broma. E logo, quen votou?
É dicir, logo falaremos Quen desto. votou e quen non votou. Quen votou e quen non votou e por qué? No? Logo, quen eran os candidatos? Que tamén falaremos Claro. deso, xa estamos empezando a falar e a Dina apuntaba, vamos, en direccións que a mí me parecen interesantes, no? Que a mí non se me ocurría pensar. Paralelismos, non? Hai unha cousa que sí está clara, que hai unha profunda desafección co sistema político, non? Aquí saíron, eu teño o privilexio de ser o último que fala e, por tanto, puiden escoitar todas as cousas que se dixeron aquí e creo que todas apuntan en direccións moi interesantes, non? Frank falou de que con Trump elixiron a un chiquilicuatre, creo que Sí. dixeches, bueno, a un... E eso me suscita a pregunta, como é posible, non? Que un sistema como o norteamericano legitime nas urnas a un señor así. Roberto falou de que isto puido sair por moi pouco, puido sair Clinton, non? E a mí eso me suscita a pregunta, que creo que ti tamén insinuaches, de si cambiaría algo no fondo da cuestión, non? É dicir, si aínda que gañase Clinton, non estaríamos ante o mesmo problema de base, non? E Lourenzo falou dun cambio de paradigma, e eu non sei se estamos tanto ante un cambio de paradigma ou ante unha crise de paradigma, non? É dicir, porque o cambio, eu non sei ti, pero eu non o albisco aínda moito. E todo isto me leva a miña reflexión, digamos, de fondo, non? E é que é o que está posto tan radicalmente en cuestión cando combinamos todos estes elementos. É dicir, cando temos a un presidente que é manifestamente un incompetente, cando temos unha crise dun paradigma político, etc. Que é o que está en crise? Desde o meu punto de vista, a globalización neoliberal que se fixo a partir dos anos 80 e que non por casualidade empezou precisamente en Estados Unidos, non só, pero tamén en Estados Unidos con Reagan, é algo que creou tal grado de desigualdades que desmontou tantísimos acordos sociais básicos. Eu iría incluso un pouco máis lonxe, desmontou, para a miña forma de entender as cousas, o acordo básico que fai posible a convivencia entre democracia e capitalismo, que agora mesmo hai moitísimos sectores da sociedade norteamericana que son absolutamente receptivos a un discurso que esencialmente é un discurso estúpido. E iso non nace da nada. Tan estúpido é, por exemplo, que entenden perfectamente que un señor pode decir na mesma oración que vai baixar os impostos e que vai a investir masivamente na mellora da ruinosa infraestructura norteamericana. Domingos decía, tercera legislatura de Feijóo, yo tengo la impresión de que completamente diferente por muchos motivos, lo hemos visto muy relajado, muy controlando los tiempos y con un escenario que se le plantea de expansión, digamos. Probablemente sea la legislatura más cómoda para él desde el punto de vista de la gestión política. A ver, Feijóo está moi crecido, moi maduro tamén, digamos, no discurso, porque xa ten unha trayectoria como diputado importante, ademais como diputado que comparece nas sesións de control constantemente, e iso xa ten unha mecánica importante, pero ademais tuvo un respaldo electoral importante, e iso, queiras que non, nunha tribuna de oradores, pois dá certa posición, sobre todo, ante diputados e portavoces relativamente novatos, non? Porque non todos son novatos, si é certo no caso de Luis Villares, pero hai unha década, tanto Fernández Leiceaga como Ana Pontón xa eran diputados autonómicos. Hai unha década estou falando. Por tanto, eles tamén teñen xa o seu percorrido, xa nos dous casos foron portavoces. É certo que nunca houbera unha muller portavoz nunha sesión de investidura dun presidente, pero Ana Pontón en momentos breves foi portavoz, e Xaquín Fernández Leiceaga tamén en momentos breves foi portavoz, incluso na segunda investidura de Feijóo era portavoz. Non, por tanto, é xente que ten recorrido, que sabe de que vai isto, sabe xogar ese papel, e iso, de alguna forma, puxosose de manifesto, non? Leiceaga nin Ana Pontón son persoas que suben á tribuna de oradores e se dirixen ao presidente Santalices e lle din
coa súa venia, presidente. Non, eso só pode facer un ex-magistrado, non? Como fixo en algún momento Luís Villares, que, bueno, todos reparamos, non? En xestos dese tipo, que falta certa rodaxe que o irá collendo co tempo, non? Pero despois hai algo máis importante, non? Que a posición de forza na que está e de certa comodidade na que está Feijóo tamén lle permite incluso elixir que tipo de oposición quer. E ese é algo que os empezamos a ver, non? Así como Ana Pontón, todos sabíamos onde iba a estar ubicada no seu discurso, mantendo esa bandeira, a bandeira esa do nacionalismo, non? Bueno, pues con todo o seu catálogo de reivindicacións e un discurso, a verdade que bastante predicible, ben posto en escena, había máis dúbidas, ao mellor, do espacio dese arco parlamentar que iban a ocupar tanto Leiceaga como Luís Villares. Pois ben, Leiceaga foi un pouco, de alguna forma, arrastrado cara a un espacio de certo entendemento puntual co Partido Popular, porque así tamén ven dado da posición que está xogando o Partido Socialista agora mesmo en Madrid. Esa referencia a abstención por parte de Feijóo. Exactamente, vimos ese agradecimiento envelenado, non? De Feijóo moitas gracias por absterse. Esa pretensión de poner en evidencia a fractura que hai dentro do propio grupo parlamentario socialista. Pero si hai un elemento moi importante, e eso incluso reparaban nel algúns deputados de Marea, non? Que hai ese factor cando o presidente da Xunta se dirixe ou de alguna forma mantén unha dialéctica con unha dialéctica de goberno, oposición, con un grupo parlamentario, pois hai unha retroalimentación nese debate. Cando che ignora é peor. Entón, o que ocorreu con En Marea, de alguna forma, foi non existen, dedicarlles o tempo imprescindible e, por tanto, arrinconounos un pouco do debate, non algo que se acentúa, ademais, coa inexperiencia de Luís Villares, de ao mellor non saber provocar, de ocupar ese espacio, que iso é algo que ao mellor no caso de Beiras non ocurriría nunca, porque Beiras ten unha traxectoria moito máis ampla e sabe como ocupar ese espacio. Feijóo é un diputado, neste momento, magnífico. Eu dicía antes, medio en broma, medio en serio, que se non supera o que hai detrás e non coñecera o personaxe, a verdade é que despois das súas intervencións de hoxe casi estaba tentada a votalo. Non a votalo no Parlamento se fose diputado, sino a votalo na urna. Pasa que sei o que hai detrás e, bueno, por lo tanto, ademais hai diferencias ideolóxicas moi sustanciais entre el e eu. É un diputado moi maduro, nos mostrou moita experiencia, domina moi ben os trucos parlamentarios, moi ben, pegou unhas estocadas magníficas a todos os diputados con a contundencia que lo fai, porque Feijóo non é un gran polemista e, ademais, utiliza unha contundencia implacable. O que pasa é que o ton de hoxe foi un tono moi bo no Parlamento, pouco aburrido. Sí, bueno, sí. Pero eu prefiro este aburrimento que a alegría de Estados Unidos, por exemplo, neste momento, non? É un pouco aburrido, sin querer comparar, claro, as dimensións, pero el estuvo, en ese sentido, non só moito mellor, sí, moito mellor, non el, sino o Parlamento, que na legislatura anterior, sino que mesmo na anterior, a na que o portavoz... Pero estivo mellor que os portavoces da oposición? Sí, estuvo, no meu xeito de ver, estuvo mellor que os portavoces da oposición. Os portavoces da oposición hai diferencias entre Luís Villares, que é normal, que lle falta experiencia, estuvo un pouco etéreo, ademais, nas súas propostas, un pouco etéreo, creo eu, pero bueno, ninguén nace aprendido. Creo que Xaquín mostrou o seu cartesianismo, o seu coñecemento técnico, sobre todo nun tema como é o financiamento autonómico, que o presidente fixo moi ben en aceptar esa man, porque, ademais, probablemente Xaquín Fernández Leiceaga, e mirado que vou dicir, é probablemente a persoa que neste momento en España máis sabe de financiamento autonómico. Se non é a máis, é do grupo de élite nesa cuestión. É un profesor universitario que ten publicado moitas cousas sobre eso. Eu creo que estuvo ben. E Ana Pontón estuvo institucional no tono, o cual é moi de agradecer tamén, Algúnas cousas axudan a elo, non? En primeiro lugar, porque está diluída non solamente polo trampismo de hoxe, que estamos absolutamente dominados por esa situación, senón tamén porque levamos moito tempo de períodos parlamentarios o bloqueo de Madrid, pois fartou moito e fixo perder a importancia deste asunto.
En segundo lugar, porque estamos falando da única maioría absoluta que hai en España neste momento. E, por tanto, non hai ningún tipo de, así como acostumbrados... De posibilidade de sorpresa. Exactamente, a estar esperando pois, as sorpresas que podía dar o Congreso dos Claro, é que un Diputados. brande Aquí sorpresa, non habría ademais, está ninguna. cada vez máis abierto. En terceiro lugar, coincidindo un pouco, pero dicindo de... Xosé Luís, se me disculpas un momento, podía haber unha sorpresa de que en vez de ser investido por 41 votos despois de escoitar a Tuco, pudera ser por 43, por 42 ou 43. A sorpresa solo podía ser esa. Sí, Por despois... 42, por qué? Porque incluso Porque, podería non. haber algún socialista ou mellor Os socialistas, que penso, votara, eu aquí falo personalmente, ademais xa me entendedes o que quero decir. É unha maneira de alabar a intervención de Mira, Feijóo. entendemos perfectamente, Tuco, pero non deixa de ser bastante sorprendente. O terceiro Non son elemento, así, polo xa que, sabes. No, sí, pero me polo encanta que porque está devaluada esta investidura, é porque non hai rival ao candidato Feijóo. E eu non direi que é un gran parlamentario, que creo que ainda lle falta moito para ser como outros parlamentarios. Como a que ti. houbo nas- Sí, sí, sí. No, o digo en serio, Eu tamén, eu tamén. Sí. Pero- Eu sempre digo a Xosé Luís Que o non. mellor discurso parlamentario que escoitei na miña vida, os que escoitei ali, que foron moitos, e os que teño escoitado por televisión, é o seu discurso na moción de censura a Fernández Albor. Unha peza absolutamente churchiliana, na miña opinión. Non, o digo en serio, completamente en serio. Bueno, pois... Lo sabe. Despois desto, Xosé Luís, a ver que dice. No, digo que él non ten rival... nada que ten razón. Non, sí. Non ten rival Podes empezar a falar así. nosotros portavoces. Non o ten por experiencia, pero non o ten sobre todo por oposición. Eu creo que teñen que saber exactamente o que queren facer, non? Ou se non sabían exactamente o que querían facer. E iso restalle moitas posibilidades a un portavoz. Ti cando vas a unha cousa moi concreta e determinada, o camiño é moito máis fácil de definir. E cando tes dúbidas sobre hasta que punto tes que estar enfrentado ou tes que manter unha posición máis radicalmente de oposición ou algo colaborador, etc., pois tes moitas dificultades para facer o discurso. Creo que o tema escollido por Feijóo para facer maior acercamento a Leiceaga tamén é de unha habilidade extraordinaria. Ao fin e ao cabo, ele escolle un tema que é o financiamento autonómico, Claro, moi que é importante, probablemente dos poucos que necesitará, os Moi importante. outros resolven sin problema ningún, pero é dos que, ademais, a política dos socialistas está exactamente aliada obligatoriamente coa de Galicia nese debate. Porque, claro, o Partido Socialista non domina ningunha das comunidades que van a estar do outro lado do debate. Nin Cataluña, nin o País Vasco, nin Madrid. Solamente pode estar algo, Baleares e Valencia, que solo están en parte representadas polo Partido Socialista. E, por tanto, digamos que todas as outras comunidades teñen o mesmo problema que Galicia, teñen que facer o mesmo debate, e teñen que poñerse nesa posición que dixo Feijóo, creo que pola mañán, de que non toleraremos ningunha cesión a favor do pacto con Cataluña, ni nada. Eso, non podía salirse dese rego Leiceaga, nin o Partido Socialista, nin se podrá salir no seu día. Paje, os de Extremadura, os de Andalucía, os de Castete, os de Asturias, terán que estar no mesmo sitio, e, por tanto, eu creo que nese punto non hai ningunha dúbida de que vai ser así. Hai unha cuestión que me interesa decir e termino con ela. Non vai haber grandes acordos nesta legislatura porque as oposicións non queren acordos. As oposicións só queren tildar ao goberno de que non quere facer acordos, pero o que non quere facer ningún tipo de acordo é a minoría que está fora que está enfrente. Eso é habitual. Claro, pero pero quero é o que sucede en todos os parlamentos do mundo. Por qué? Porque se desdibuixan o que pacte dos tres ahora mismo, sobre todo dos dous que teñen 14. O que caia no abrazo de Feijóo, xa yo dixo de alguna maneira Leiceaga, hombre, hai amores que maten. Non me queira tanto porque me mata, non? É dicir, que é o primeiro que fixo o Partido Socialista en Madrid despois de darlle el gran abrazo a Mariano Rajoy? Decirle que non le va a aprobar os presupuestos. Claro. Porque non é nunca o que está... La generosidad siempre viene del ganador. Y el ganador no le importa nada hacer todos los acuerdos que se quieran. Los que no quieren hacer acuerdos son los otros. No pueden querer. Y, por tanto, ahí estamos ante una falsedad, ante una presentación un poco farisaica del tema del diálogo, pero que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Son los minoritarios. Los que no quieren los acuerdos. Hay una cosa, ahora sí que termino, hay una cosa muy curiosa
si nosotros mirásemos los sucesivos discursos que se hicieron en el Parlamento de Madrid, en el fondo, todos los partidos que no fueron el PP, lo que vinieron a decir es, usted no es legítimo porque no tiene la mayoría absoluta. Y por tanto, quien ha ganado han sido el cambio. Oiga, pero no estábamos aquí diciendo que la mayoría absoluta era un daño y ahora usted me la está exigiendo como única tarjeta de presentación de lo que puede ser un gobierno eficaz. Es que estamos ahí en una contradicción que las minorías nunca saben resolver. A ver, Ernesto. Bueno, empezar también por decir que igual que tú, creo que el mejor discurso fue el de José Luis Barreiro y después el de Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, hoy, vamos a ver, hoy era una investidura de guante blanco. Sí. Es un candidato que se presenta al Parlamento con una mayoría absoluta, con el respaldo de las urnas. La tercera. Con la tercera, además, la única de España. Es decir, decía Domingos, es que se vino arriba. Es que él se viene arriba, evidentemente, porque llega en una situación de absoluto privilegio. Y además llega en una situación de absoluto privilegio y es él, yo creo, el que marca el tono. Él y Santalice son los que marcan el tono de la sesión, el tono que por momentos llega a ser casi de amiguetes, ¿no? Es decir, Ana Pontón, que ya sabéis la afinidad que tiene con Feijóo, pues llegan a sonreírse, a reírse, hay como cierta complicidad. A mí me parece que él lo que hace es jugar, hace muy buen papel hoy, estoy de acuerdo con Tuco, bromas aparte, yo creo que hace muy buen papel, demuestra que conoce perfectamente la dinámica parlamentaria, da un palo, después da una zanahoria, es decir, hiere digo en el buen sentido de la palabra, molesta cuando quiere molestar, es decir, yo creo que hoy estuvo muy brillante, pero yo creo que estuvo brillante porque está en una situación, él se presenta en el Parlamento en una situación de, a ver, ¿qué quieren ustedes que yo a las 7 de la tarde? En el Parlamento, en su partido. En su partido, en todo. Entonces estaba muy suelto, estaba muy ganador y estaba tal. Pero era llegar allí y decir, bueno, vamos a lo que decía Santalice, es que me hizo gracia, bueno, esto nos lleva 3 minutos, vamos a terminar antes de las 7, que a las 7 quiero ser presidente. Entonces me pareció una sesión muy cómoda para él. Manuel. Me parece, bueno, coincido, ¿no?, con los análisis. Él está muy reafirmado, Feijóo está muy reafirmado y eso es lo que caracteriza esta posición en el debate. Yo creo que fue Feijóo, más Feijóo que nunca. ¿En qué sentido? Que la línea argumental fue la de siempre, los datos económicos, los datos de creación, estamos haciendo hospitales por todos lados, etcétera. Hay que decir que... Manuel, los datos hay que cuestionarlos. No, no. ¿Sí? Eso en Feijóo iba tiene que verlo con lupa. Iba a decir justo siempre. eso, permítemelo tú. Te lo permito. Siempre hay que cuestionarlos. Que efectivamente los datos pueden ser mentirosos y a esos datos hay que poner otros datos. Yo creo que, por ejemplo, quien podría haber contestado mejor ese discurso a ese nivel de Feijóo sería nuestro amigo Manolo Lago, ¿no? Para oponer a los datos. Pero eso vendrá después. Pero en este momento primaba otra cosa, no era ese registro de debate, y él aparece absolutamente crecido, seguro, reafirmado, y se permite la generosidad de la que hablaba José Luis, ¿no? Es la generosidad del que no tiene nada que perder. Y cuando, por ejemplo, Ana Pontón le dice, usted no nos representa, él dice, pues aspiro a representar, es decir, supera por arriba el argumento y hace enmudecer. A Villares le hace una crítica demoledora con la Comisión de las Caixas, que también lo deja en silencio. Es decir, que sí se ve una soltura, una afirmación más que nunca. Con lo de Arabia estuvo extraordinario. Estuvo extraordinario con el tema de los encargos para el naval de Ferrol, ¿no? Porque hay una contradicción de Podemos entre que allá están diciendo que es indecente y el de aquí dice que, hombre, si hay barcos, pues... Yo creo, espera un momento, yo creo que de todas formas la vía que estaba abriendo, es la que dijo Domingos, ¿no? Él va a necesitar al PSOE en algún momento. Al PSOE de aquí como llave en Madrid para ciertas cosas. Y esa es tal vez la potencia y la posibilidad del PSOE, es decir, de que la mayoría absoluta no es suficiente para conseguir ciertas cosas, aunque haya mayoría absoluta. No, sobre todo porque en Madrid no tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Sí. Un apunte hizo, yo creo que fue muy duro, pero
en un estilo efectivamente cortés. A él le gusta hablar de educación. Hay una dureza de fondo enorme y me parece que el papel de Villares yo lo resumiría en que el cuerpo no está a la altura del discurso. No me refiero a la estatura. No, me refiero a que ese discurso lo encarnaba Beiras a la perfección, pero si ese discurso no va acompañado de otra entonación, es más bien de estilo dubitativo y un poco melancólico, es un discurso inoperante.